llamo Gonzalo Ruiz, soy profesor de la Escuela de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, quiero empezar, bueno, primero diciendo que felicito a los organizadores por el tema elegido. Es un tema, es un tema muy apropiado, es un tema que ha hecho progresar mucho la tecnología del hormigón en los últimos años y sin embargo es un tema todavía un poquito desconocido en fin, en la explicación de sus fundamentos, en el conocimiento de sus fundamentos y también es difícil encontrar encaje en los planes de estudio. Por tanto, un seminario de este tipo, especialmente dirigido a alumnos de doctorado o sencillamente a personas interesadas en profundizar, me parece muy, muy apropiado. Además, tenemos la suerte de tener pues un plantel de ponentes muy bueno. Son profesores e investigadores magníficos que han hecho contribuciones relevantes al campo de la mecánica de fractura. Creo que en especial, pues desde luego el profesor Jaime Planas, que es el primero en intervenir, que es, supongo que todos los que me estáis escuchando lo sabéis, un referente mundial en mecánica de fractura aplicada al hormigón y que además es también responsable directa o indirectamente de la formación en este campo de muchos de los que vamos a intervenir. Bueno, quiero también felicitar a los organizadores, Ángel de la Rosa y Rina Yu, porque bueno, pues detrás de una jornada de este tipo, por mucho que sea, en fin, que nos ahorramos entre comillas los viajes y yo qué sé, y es quizá un poco más sencillo si se hace online, pero aún así pues tiene muchas cuestiones de burocracia y de correos y de invitaciones y también de pensar en el programa y realmente es de agradecer. Bueno, quiero también decir que bueno, hay dos partes, una que se va a desarrollar en español y otra en inglés. El hecho de que sea una parte en inglés no es, digamos, una concesión al esnovismo, sino que es que esperamos que se unan estudiantes de doctorado chinos. En principio nos han confirmado gente del grupo del profesor Chimin Bu, de dos, vamos, que está relacionado con dos universidades, con la Universidad Técnica de Dalian y luego una universidad de la ciudad de Zhejiang, la Zhejiang University of Science and Technology. Y nada más como introducción. Creo que podríamos empezar con la primera charla. Jaime, muchas gracias por estar aquí. Ya te he introducido un poquito. Yo creo que todo el mundo te conoce por tus artículos y por tu libro y de verdad que muchas gracias por participar en este seminario. Y cuando quieras, con un poquito de antelación, 5 minutos más para la charla. Muchas gracias, Gonzalo. No, espero no tener que usarlos. Muchas gracias por la invitación a los dos organizadores y muchas gracias por tus palabras. Esta es una presentación que voy a ya compartir para tener algo a lo que agarrarme. A ver, aquí está. Muy bien. Entonces, eh, estas. Ya está. De hecho, no había salido de ella. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí, se ve perfectamente, sí. Estupendo. Gracias. Bueno, yo, como ha hecho Gonzalo, soy Jaime Planas de la Universidad Politécnica de Madrid, ahora mismo profesor emérito, eh, y voy a hablar de aspectos generales de la mecánica de fractura en hormigón, sin querer ni mucho menos abarcarlo todo, porque es imposible. Entonces voy a hablar un poquito de los antecedentes, los cuales ya me sitúo casi. Voy a hablar de la fisura cohesiva en mecánica fractura elástica lineal, de la fisura cohesiva como ecuación constitutiva y luego voy a desarrollar esto basándome exclusivamente en el ensayo de tracción simple, que es muy fácil de manejar, se puede hacer analíticamente y sin embargo revela la mayor parte de los conceptos importantes de esta mecánica de fractura sin meter
las complejidades que tiene a la hora de tener un método de cálculo que pueda calcular cualquier estructura. Entonces, voy a terminar con el efecto de tamaño y la longitud característica que aparece en ese mismo ensayo y luego haré los comentarios finales. Respecto a los antecedentes, para alguien como yo que lleva 40 y algún años metido en fractura de hormigón, es un poco complicado decidir qué cosas se cuentan de antecedentes y qué cosas no, pero yo creo que quiero situarme para empezar a finales de los años 60 y a principios de los años 80. De los años 60, la década de los 60 fue una época gloriosa para la mecánica de fractura, pero también para la mecánica de medios continuos y la teoría de estructuras y para los métodos numéricos. En el 67, Zienkiewicz y Taylor publicaron su libro. En el 68 se publicó un tratado extensísimo de mecánica de la fractura. Lo publicó Leibovitz. En el 68 también James Rice publicó su artículo sobre la integral J, probablemente el más citado de la mecánica de fractura, pero todavía no estaban encajadas las cosas y los que trabajaban en mecánica de fractura trabajaban en mecánica de fractura frágil y los que trabajaban en estructuras trabajaban con otro tipo de modelos de medios continuos donde las fisuras encajaban de mala manera. De hecho, en el 68 se da como primera señal de la utilización en elementos finitos de la introducción de una grieta, que Rashid, que fue el autor del artículo, introdujo a base de que cuando en el hormigón se llegaba en un elemento finito a una resistencia de tracción, a la resistencia de tracción, simplemente quitaba el elemento de la malla. Y se tardó bastante tiempo, hasta bien entrados los 80, hasta que la mayoría de la gente aceptó que ese procedimiento no era objetivo y que si uno refinaba la malla llegaba a resultados absurdos. Entonces, así nos encontramos y así se llegó prácticamente hasta finales de los 70 y a principios de los 80 empezó a introducirse la fisura cohesiva como ecuación constitutiva. No como una cosa en mecánica de fractura elástica lineal, que sucede justo en el pico de una grieta, sino en cualquier sitio. Y de eso voy a hablar hoy de forma muy simplificada. Entonces, pasemos primero a echarle una ojeada rapidísima a la fractura elástica lineal, porque es un poco rara. La fractura elástica lineal se basa siempre en estudiar un cuerpo que tiene ya una grieta, que llamo pregrieta para abreviar. Entonces, en la punta de esta grieta, cuando uno hace un análisis puramente elástico, lo que encuentra es que tiene una singularidad. La tensión tiende a infinito. Entonces, un estudio un poquito más profundo ve que si nos quedamos con un trocito de esto dominado por el primer término, el más fuerte, el término dominante de la singularidad, entonces podemos estudiarlo con un poquito más de detalle y entonces todos los cuerpos que se pueden aproximar de esta manera están sometidas a la misma distribución de tensiones, y pongo solo las tensiones normales al plano que pasa por la grieta. Y es una distribución de tensiones que es singular y es proporcional a la inversa de la raíz cuadrada de la distancia a la punta de la grieta.
Entonces, el que haya una singularidad es, digámoslo así, molesto. Una singularidad, como en el caso de la cosmología, la singularidad de los agujeros negros, encierra algo oculto, físicamente no tiene sentido, pero se puede manejar en ciertas hipótesis. Y se puede manejar si existe una zona muy pequeña, de manera que lo que pasa raro dentro de esta zona pequeña no llega a modificar sustancialmente las condiciones en este contorno punteado de este disco. Entonces, si eso se cumple, basándonos en el principio de Saint Venant, de que cualquier perturbación no elástica que haya en esta zona pequeña se va a amortiguar como 1 partido por R al acercarse al contorno, entonces es posible mirar o imaginar más bien que miramos ahí dentro y ver que lógicamente, como no se puede llegar a infinito, va a haber una zona inelástica, digamos tradicional, donde el material endurece, llamémosle plasticidad, pero puede ser de otro tipo, pero es una zona con endurecimiento. Pero como es evidente que cuando la grieta se propaga, el material que había enfrente de la grieta se ha roto, tiene que haber también una pequeña zona, pequeña o grande, de fractura progresiva donde el material se está ablandando, se está rompiendo de verdad hasta acabar roto del todo. Entonces, lo que tenemos es que esa distribución de tensiones que antes era singular deja de ser singular, estamos en el cogollo de la singularidad, y sigue habiendo, esto es simplemente un corte por el plano de simetría de la grieta, una parte elástica, una parte plástica, pero donde las tensiones siguen aumentando al aproximarse a la punta de la grieta, y ya la parte de fractura donde las grietas van decreciendo hasta que se llega a cero cuando la grieta está a punto de propagarse. Entonces, la forma de esto no lo sabemos, lo podemos adivinar. Necesitamos modelos de un nivel superior para poder saber exactamente qué es lo que pasa. Es lo malo de los pasos al límite, de los casos asintóticos. Pero hay casos, sospechamos o pensamos, y parece que sí, donde lo que sucede es que la parte plástica, la parte que tiene endurecimiento, es muy pequeña y domina la parte de fractura. Y esta es la parte que nos interesa estudiar. Si pintamos el perfil exactamente igual que antes, viene la parte elástica, aquí todavía el material es elástico, una pequeña banda donde hay inelasticidad y luego una parte mucho más extensa donde hay fractura. De hecho, los materiales que llamamos cuasi frágiles estrictos son aquellos en los que la zona, la banda roja, es despreciable. Entonces, para representar esta zona de fractura, lo que se hizo en el año, empezando el año 62, de hecho su artículo en ruso es del año 59, pero no llegó al público occidental hasta el 62, es un artículo de Barenblatt, y yo he cogido, digamos, la versión de James Rice, porque hay algunas cosas que quiero subrayar y la he copiado literalmente. En el tratado extensísimo de fractura que antes he mencionado, Rice tiene un artículo de 120 páginas sobre análisis matemático en la mecánica de fractura, y dentro de él hay 2 páginas, donde despacha la fisura cohesiva. Entonces, en este apartado habla de que otra forma de abordar el problema de la fractura frágil, elástica, es la del trabajo de Barenblatt, en el cual las superficies que van a ser más adelante las caras de la grieta, ya separadas, se les permite que se separen bajo carga, con esa separación unas fuerzas de reacción que son
y el subrayado es mío, atómicas o moleculares, fuerzas cohesivas atómicas o moleculares. Entonces hay un dibujito que podría ser perfectamente moderno, que es este que podéis ver ahora, donde tenemos la zona cohesiva, las dos superficies de la zona cohesiva se abren, se separan, delta es la separación, y hay una función tensión-deformación, y esta curva, que no es para nada parecida a las que nosotros utilizamos, es así porque se supone que esto es una simulación de los potenciales interatómico o intermoleculares. Entonces, el área de esta curva, que es la energía de fractura, hoy en día la llamamos G sub F, pero aquí era 2 veces la tensión superficial. Entonces, este modelito concluye, después de hacer toda la presentación y de demostrar con un teorema matemático que ciertas dos cosas, la integral J y esto, y el G sub F, son iguales, él concluye que la teoría de Griffith, pues de que la energía de fractura es la que manda, y las teorías cohesivas son completamente idénticas en la predicción de la fractura. En tanto en cuanto la condición usual en mecánica de fractura elástica lineal, que viene a ser lo que he contado en la transparencia anterior, la zona cohesiva es pequeña. Yo no diría pequeña, es que tiene que ser muy pequeña para que esté dentro del espacio de la zona dominada por la singularidad y no perturbe esta zona. Entonces, son condiciones muy fuertes. Entonces, esto tenía poco sex appeal, digamos, para el público, y desde luego para el hormigón, pues no parecía que este tipo de potenciales, vamos, este tipo de curvas pudiera ser lógico. Pero claro, es que la mayor parte de los materiales que se estudiaban en fractura frágil, que eran típicamente los metales, aunque también plásticos y otras cosas, pero fundamentalmente los metales, sobre todo a raíz de las roturas bruscas y ultrafrágiles de los buques Liberty en los años 40, pues habían llevado a estudiar exhaustivamente los metales. Y los metales se rompen frágilmente porque hay una grieta, y si no hay una grieta no se rompen frágilmente, sino que plastifican, porque en la punta de la grieta se dan las condiciones necesarias. Entonces, hasta el año 76 no hubo nadie que se atreviera a postular, a proponer que la fisura cohesiva se podía usar en un contexto donde no hubiera ninguna grieta. Entonces, esa es una idea que está implícita, entiendo yo, en el trabajo de Hillerborg, que es que el comportamiento de un material cuasi frágil, tal como hoy lo entendemos y como es el hormigón, en una zona de fractura, tiene que ser independiente del tamaño de la estructura o la probeta y de sus detalles geométricos. Es decir, que si yo tengo una probeta que no tenía ninguna grieta inicial, pero que ahora se está rompiendo a través de una grieta, y cojo un volumen representativo que pille esta grieta, y en una gran estructura donde efectivamente haya una pregrieta que se puede considerar que está en el régimen adecuado de pequeñas deformaciones, no deformaciones, small yielding le llaman en inglés, pues la zona equivalente a esta pues tiene que tener el mismo comportamiento. No puede depender, la ecuación constitutiva no puede depender de si está en un sitio o está en otro, o la probeta es así o es así. Tenemos que poder aislar. Esto es básicamente el mismo principio que se usa en mecánica de medios continuos.
pero teniendo en cuenta que esto se está rompiendo, cosa que no encaja bien dentro de la mecánica de medios continuos. Entonces, si esto se tiene que comportar igual en esta situación que en esta situación, también se tiene que comportar igual en un ensayo de tracción simple. Como eso parece evidente, pues Hillenburg lo planteó no en una grieta, no en el frente de una grieta, sino en un ensayo de tracción. Entonces planteó un ensayo de tracción muy idealizado, donde tenemos una probeta cilíndrica o prismática sometida a una tensión, la cual la vamos alargando y dibujamos la curva tensión-alargamiento, no tensión-deformación, porque la deformación no es uniforme. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos primero una parte donde la tensión está aumentando, puede tener parte no lineal, no tiene por qué ser completamente recta, pero al llegar a una cierta tensión, que llamamos resistencia a tracción, F sub T, entonces en algún sitio aparece una fisura, digamos en la sección más desfavorable. Entonces, a partir de este momento, esta fisura es tal que la tensión que transmite de un lado al otro, del lado de la izquierda al lado de la derecha y recíprocamente, disminuye al aumentar la abertura de la grieta. Entonces, esa es la idea básica. La fisura sigue aumentando la separación de sus caras, pero el resto, lo que está pintado en verde, se descarga, siguiendo la curva de descarga a partir de este punto. Entonces, la única no linealidad, aquí hay no linealidad. La única cosa que produce ablandamiento es esto de aquí. Esta parte de aquí no es ablandamiento, es descarga. La parte sana de la probeta se descarga. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea fundamental y el postulado, la fisura cohesiva, es que la tensión que tenemos en este punto, cuando la apertura de la grieta es W, pues es una función de W. Entonces, esto es relativamente complicado. Hay que ponerse al tajo para coger esta parte de aquí, porque en la realidad, hoy en día, con los hormigones reforzados con fibra y los hormigones de ultra alta resistencia, de hecho, hay dosificaciones que muestran endurecimiento. Y es necesario ya, creo yo, proponer modelos donde la fisura no es casi frágil como esta, donde se desprecian la parte plástica o la parte permanente de la descarga y se supone que la carga y la descarga de las zonas sanas coinciden. Y solo queda aquí, como parte inelástica, la apertura de la grieta. Y esta es la función que llamamos función de ablandamiento, y esta es la fisura cohesiva estándar, donde se desprecian las deformaciones plásticas del material, plásticas o inelásticas distribuidas en el volumen. O sea, las partes de endurecimiento. Entonces, esta es la única diferencia que hay con lo anterior. Pero hoy en día ya necesitamos la otra, que tenga parte de deformación plástica. Entonces, ¿cómo es la curva de ablandamiento? Pues en el hormigón ordinario, para el estado uniaxial, pues es una función que empieza en la resistencia de tracción y a medida que se abre se va ablandando hasta llegar a un punto donde se ha roto del todo. En este trayecto, por supuesto, las fuerzas realizan trabajo y el área debajo de esta curva es el trabajo por unidad de área de la nueva sección que se ha fisurado. Pero no contando las dos caras, las dos caras juntas. O sea, 1 centímetro cuadrado o 1 metro cuadrado de nueva grieta.
Entonces, esta es la energía de fractura, que hasta ahora siempre se ha considerado un parámetro fundamental y que cada vez se considera menos fundamental porque hay muchas estructuras donde la parte inicial es la dominante y sobre todo cuando esta curva de ablandamiento se transforma en una curva que va muy alta debido a las fibras, que es lo que pasa con el hormigón eh, reforzado con fibras, no se llega a barrer nunca toda el área. Este punto está muy lejos en una zona donde la estructura ya está fuera de servicio y no interesa en la práctica. Entonces, esta es la función y desde hace ya años, en particular en el código modelo de 2010 de la FIP, hay varios puntos, desgraciadamente dispersos. Espero que en la de 2020, que todavía no he visto, en la versión del Model Code de 2020, estén más juntas, esté todo agrupado, porque esta cosa que se parece un montón a la que yo tengo dibujada aquí, eh, pues está en la figura 7611 y en cambio, digamos que sería un poco la definición, en cambio, la curva que se propone en el código modelo está en la figura 514 en la descripción del material. Pero es básicamente lo mismo y se usa una bilínea. No voy a entrar en las curvas particulares, seguro que se verán a lo largo de la mañana, a lo largo del seminario, pero está claro que esto ya está incorporado al acervo del mundo del hormigón. Entonces, quiero, sin embargo, presentaros un ejemplo que hicimos hace muchos años con Manolo Elices y Gustavo Guinea y luego publicamos en un artículo con otros, eh, eh, donde lo que se ensayó fue primero un grupo de probetas con entalla para, utilizando una técnica de inversión, una técnica de interpretación, sacar las propiedades, sacar la curva de fractura, una aproximación bilineal de la curva de fractura. Pero después nos atrevimos a hacer una probeta que no tenía ninguna entalla. Hicimos 3 ensayos, son muy complicados de hacer, entonces pones a que la probeta se rompa por donde no debe, hay que mantenerla húmeda todo el rato para que la retracción en esta cara no favorezca la fisuración, y en esta otra tampoco, y el resultado es este, y es espectacular. Entonces, las líneas finas son los resultados experimentales y la línea gruesa, los cálculos que en aquel tiempo podíamos hacer porque los medios numéricos eran bastante precarios. Entonces se suponía que la grieta subía verticalmente y eso sí lo podíamos manejar por superposición de estado elástico y condiciones, digamos, de muelles no lineales uniendo una parte y otra, que sería la curva de ablandamiento. Pero francamente, esto a mí me convenció, esto fue a principios de los 90, de que en el hormigón la fisura cohesiva sin pregrietas tenía sentido y era muy, muy, muy razonable. Entonces, ahora voy a pasar a la parte que decía, bueno, el ensayo de tracción es muy difícil de hacer. En muchos momentos se duda de que se pueda hacer de verdad, porque cuando hay ablandamiento pasan cosas raras. O sea, estructuras que son simétricas, hay simetría de carga, hay simetría geométrica, tienden a perder la simetría en cuanto aparece el ablandamiento y es muy difícil de hacer. Y no sale una grieta, sino que pueden salir varias. Pero bueno, lo que en cualquier caso es necesario es que ese ensayo de tracción que hemos descrito sea consistente. Es decir, que cuando hacemos ciertas cosas que ahora vamos a ver, es decir, cuando descomponemos
la probeta entera en trozos imaginarios idénticos se reproduzca el resultado, que es un paso previo a meter los elementos finitos. Y lo que voy a hacer, por facilidad de dibujo y por simplicidad, pero no quita generalidad, es que el alargamiento total, que ya hemos dicho que es el alargamiento elástico, sigma partido por epsilon, más la apertura de grieta, y la apertura de grieta está relacionada con la tensión a través, en el caso que voy a ver, de una carga lineal. Entonces digo que en este caso es muy fácil de hacer, y lo que sale es esta forma. Hay una parte elástica que tiene una pendiente E partido por L, que es esta de aquí, una rigidez E partido por L, y la parte W, que es esta de aquí. Y entonces basta encontrar el punto donde se inicia la fisuración, y luego este último punto, que es donde termina, porque se ha roto del todo, el incremento de L es, todo el resto se ha recuperado elásticamente, W sub C, y esto de aquí tiene que ser lineal, obviamente. Entonces, esta es la forma de la curva completa, carga, alargamiento. Entonces, podemos también dibujar las U's, los desplazamientos. Entonces, si la fisura supiéramos dónde está, eso lo sabemos después del ensayo, pero no antes de empezar, pues sería en un estadio intermedio, una parte lineal para esta parte que está sana, otra parte lineal para esta parte que está sana, y un salto que hay entre una cara y otra, y este salto es exactamente igual a la fisura cohesiva. A ver si puedo ir un poquito para atrás. Ya no me acuerdo cómo se hace esto. No me deja hacerlo. Bueno, pues ahora lo vamos a ver otra vez y os lo voy a comentar. Entonces, ahora vamos a ver que esto es consistente. Entonces, partimos no físicamente, sino idealmente, imaginamos n trozos en esa grieta, todos iguales, de tamaño h. Evidentemente, h es n partido por L. L partido por n, perdón. Entonces, con la misma curva, todo igual, lo único que hay que cambiar, esto de aquí es una probeta de tracción. Igual que la otra, solo que en lugar de tener longitud L, ahora tiene longitud H. Por lo tanto, el alargamiento de esta, sería la tercera, sería igual a esta parte, que era el L sigma partido por E, pues ahora es H sigma partido por E, y esta sería la apertura de la grieta que hay en cada uno de los elementos. Entonces, de acuerdo con esta adivinación que hemos hecho de que aquí está la grieta, cuando yo hago esta suma, bueno, la representación gráfica es como la que hemos hecho antes. Lo único que pasa es que al dividir la longitud por 5, esta pendiente de aquí aumenta por 5, pero esta curva sigue estando en el mismo punto final, y el punto inicial sí ha quedado retranqueado hacia la izquierda, pero está a la misma altura. Entonces, cuando hago la suma, ahora, para que la cosa funcione, imaginaos que la curva negra es el elemento que se fisura, y es el más débil. Y el resto de los elementos tienen una resistencia un poquito mayor. Pero puede ser un infinitésimo, puede ser 10 elevado a menos 6 pascales. Es solo nominal para decir que efectivamente el elemento que se fisura es este, porque si yo voy aumentando el delta H, voy subiendo la tensión, la tensión sube, llega aquí, y aquí el elemento 2 empieza a bajar por esta curva, y como la tensión es la misma en todos los elementos por equilibrio, entonces los otros tienen que bajar por la curva que pueden bajar, que es esta. No pueden llegar nunca a su curva de descarga porque su resistencia a tracción es ligeramente mayor. Entonces ahora sumamos y tenemos que, bueno, pues la suma, el alargamiento total es la suma de los alargamientos, y queda esta expresión. Entonces, NH es la longitud, W sub 2 es la apertura de grieta de esta grieta, que es la del elemento 2, y es exactamente lo mismo que hemos obtenido antes.
sin ninguna diferencia. Entonces, antes lo que estábamos viendo era esto, que aquí había un salto que es precisamente la apertura de la grieta. Aquí la pendiente en todas estas curvas es sigma partido por E, y al final tengo la apertura, el aumento de longitud total, que es el desplazamiento de este extremo con respecto a este que está fijo. Entonces, esto no depende de las divisiones que yo haya puesto, n puede ser cualquiera y es consistente. Entonces, ahora vamos a ir un poquito más rápido y tenemos el mismo problema, hacemos unas subdivisiones, pero ahora, como en muchos códigos aparece, supongamos que alguien nos dice que usemos una curva tensión-deformación que tiene un inicio de fisuración aquí y la fisura se abre, pero subiendo la tensión hasta la tensión máxima, que sigo llamando resistencia a tracción, y luego ya se descarga, se va rompiendo del todo. Entonces, cuando yo hago esto, y voy a ir muy rápido, las cosas que encuentro la curva es esta, es simplemente reproducir esta añadiéndole la deformación elástica. Entonces, este es el elemento que se fisura. El pico está trazando una paralela a la rama elástica a una distancia WM, que es la supuesta apertura de grieta en el máximo. Y ahora hago lo mismo que antes. Supongo que el resto de los elementos tienen una resistencia un pelín por encima. Pero bueno, cuando yo estoy subiendo en el elemento 2 por aquí y por aquí, estos otros elementos teóricamente se están fisurando, porque es que la tensión está subiendo y existe una solución para esto. La tensión tiene que ser la misma en todos los elementos. Luego todos están endureciendo. ¿De acuerdo? Al final no, aquí se acaba el endurecimiento, porque ahora este se rompe por aquí y los otros no pueden subir más, tiene que bajar la tensión. Bueno, pues con esto queda una curva tensión-deformación, tensión-alargamiento con esta pinta. Porque claro, la parte esta de aquí está en todos los elementos. Entonces lo que vemos es que aquí hay un pico que depende del número de elementos. Si yo pongo 1000 elementos, esto será 1000 veces W sub M. Y entonces este punto estará a medio kilómetro de distancia hacia la derecha, lo cual es totalmente absurdo porque al final esta recta tiene que venir a morir aquí, o sea que sería una curva completamente anómala. Entonces, esto muestra claramente que no es admisible una curva sigma W que presente endurecimiento inicial. No se puede. Entonces, con este método se pueden estudiar otros casos, por ejemplo, decir, bueno, ¿y por qué voy a suponer yo que hay una grieta? Pues pongo simplemente una curva con endurecimiento seguido de ablandamiento en sigma épsilon. Eso se puede hacer y está hecho en el libro de Bazán y se demuestra que también es inconsecuente. Entonces, las implicaciones es que siguiendo esa metodología de partir el elemento virtualmente, imaginariamente, en partes que cada una de ellas debe cumplir lo que hemos dicho para la viga inicial, entonces las leyes uniaxiales, tensión de formación y tensión apertura de grieta, deben cumplir. La ley de sigma epsilon en tracción, claro, tiene que ser creciente. Aquí hay una fórmula que explica matemáticamente lo que quiere decir, pero está muy claro. Tiene que ser creciente, no puede ser decreciente. Pero no tiene por qué tener derivada mayor que cero, porque si puede tener un punto de inflexión con tangente horizontal y sigue cumpliendo. Entonces, la ley sigma W, como hemos visto, tiene que ser inicialmente decreciente. Pero luego, si uno lo estudia y hace más casos y tal, puede bajar, tiene que bajar, pero luego puede subir, pero no puede subir por encima de la tensión de tracción, porque si no, vuelve a ser inconsistente. Entonces, el inicio
es un máximo absoluto en el origen. ¿De acuerdo? O sea que el valor de la función de ablandamiento para apertura nula, es decir, cuando empieza, tiene que ser mayor que la función de ablandamiento para cualquier otro punto, para toda apertura mayor que cero. Y esas son condiciones necesarias, porque si no se cumplen aquí, pues el modelo no tiene sentido. No quiere decir que sean suficientes. A lo mejor, cumpliendo estas condiciones, encontramos situaciones donde en 3 dimensiones, etcétera, pues el modelo tampoco funciona. Pero estas son condiciones necesarias. Entonces, la última transparencia, y ya me he pasado de tiempo. Bueno, voy a ir muy rápido. Si en lugar de dibujar las curvas tensión, alargamiento, dibujamos las curvas tensión, deformación aparente o deformación media, o sea, alargamiento dividido por la longitud inicial, vemos que aquí hay un término que depende de la longitud explícitamente. ¿De acuerdo? Entonces, como esto de aquí, al dividir por L, tiene que ser el WC partido por L, si yo aumento la longitud y voy a una longitud mayor, la rama de rotura, llamémoslo así, de esta probeta será diferente. Entonces, la parte inicial no tiene efecto de tamaño, pero la parte de la cola, digamos, tiene efecto de tamaño. Entonces, haciendo unas operaciones, calculando esta pendiente de aquí, pues aparece una cosa que llamamos longitud de fragilidad del material, que es una combinación de la parte elástica E con la parte de fractura, estos dos parámetros, W sub C y F sub T, que es proporcional a la longitud característica de Hillerborg, y esta longitud característica se definió en su día en la tesis de Peterson y en los artículos de Hillerborg como E multiplicado por la G sub F partido por F sub T al cuadrado. Dice, esto no tiene nada que ver con esto. Sí, tiene que ver porque en este caso particular la G sub F está relacionada siempre con F sub T y con W sub C. En este caso particular es la mitad del producto de ambas y entonces hace uno las operaciones y esta cosa que tenemos aquí es 2 veces la longitud característica de Hillerborg. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es que esta M, que caracteriza el ablandamiento, la pendiente, vamos, es en realidad la flexibilidad del ablandamiento, tiene un término que lleva la longitud característica partido por la longitud o el tamaño de la estructura, en este caso la longitud de la probeta. Entonces, esto aparece sistemáticamente en todas las obras. En todos los análisis de efecto de tamaño de estructuras. Entonces, tenía preparados unos comentarios finales, pero como ya me he pasado de tiempo, a pesar de que tenía pocas transparencias, pues ya me salgo y bueno, voy a seguir compartiendo un momento por si hay alguna cosa. Los comentarios finales están escritos.